si bien en este momento estamos aquí para juntarnos o comunicarnos y de este modo que el Espíritu de Dios que está en medio de nosotros, nosotros de esta manera comunicados poder recibir lo que Dios tenga para nosotros en este día. Es tan importante el oír la palabra de Dios. Hoy tenemos un privilegio nosotros de poder estar oyendo la palabra de Dios, de poder estar juntos en este tiempo tan difícil donde hay personas que están muriendo sin conocer a Dios. Otras que conociendo a Dios se enojan con Dios y echan la culpa a Dios de la pandemia o del virus que ronda. Hay diferentes posturas en los corazones según nosotros creemos o no en Dios. Y es muy importante saber que Dios existe. Y si Dios existe, sabemos que puede hacer milagros. Y esos milagros existirán porque creemos que Dios existe. Siempre el grave problema que viene desde el principio es el problema de la identidad cristiana. La identidad cristiana. Por eso, en este domingo yo quiero hablarte y que reflexionemos acerca del DNI cristiano. ¿DNI cristiano? Sí, documento de identidad cristiana, el DNI cristiano. Tenemos un DNI cristiano y ese DNI cristiano hace que según la Biblia, la palabra de Dios, hace que tengamos frutos. Y si tengo un DNI cristiano, vamos a manifestar frutos. Porque el problema de este tiempo es que muchas personas no toman en cuenta los frutos. Entonces creen que todo lo que hacen para Dios está bien. Pablo también pensaba que asesinar cristiano, encarcelar cristiano, lo hacía para Dios. Lo hacía para Dios, pero sin embargo, Jesús se le aparece en Hechos 9 y le dice que Pablo, esas no son mis credenciales. Yo soy Jesús, al quien tú persigues, a quien tú asesinas, al quien tú encarcelas. A esas ovejitas que tú tocas, cuando los tocas a ellos, me tocas a mí. De modo que no todo lo que hacemos ciertamente es de Dios, no todo, porque muchos buscan únicamente lograr su propósito, su objetivo, aún a nivel de iglesia, a través de las redes, de que hoy nos ocupamos porque es el medio más accesible que tenemos en el mundo, hasta que todo Dios lo restablezca, o quizá venga el arrebatamiento y ya no haya más arreglo, este sea el último tiempo. Solo Dios lo sabe, dice la palabra del Señor, pero hay muchas señales cumplidas. Por eso quiero hablarte acerca de identidad. Si no hay identidad cristiana, tú no podrás amar a Dios ni tener fruto. Por eso quiero al menos mencionarte 7 señales de una persona que tiene el DNI cristiano. El DNI cristiano. Que tiene identidad cristiana. Al menos 7 señales. Y para eso quiero leerte un pasaje de la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículos 69 a 75, aunque esto también lo hablan los otros evangelios, este pasaje. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó, Pedro negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo Pedro, él a la puerta, le vio otra criada, otra mujer, y dijo a los que estaban allí: también dijo por Pedro, estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó otra vez con juramento, diciendo: te juro que no lo conozco. No conozco al hombre, dijo Pedro. Un poco después, pasó un tiempo, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo? Tenía una identidad. Tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir. ¿Sabe qué es? A decir malas palabras. Comenzó a insultar, a maldecir y a jurar de nuevo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo.
Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. En Lucas 22:61 lo expresa de esta manera, este relato. Y dice así Lucas: entonces, vuelto el Señor Jesús hacia Pedro, lo miró a los ojos, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Qué tremendo relato! Relato de identidad, un relato muy importante. Pero quiero primeramente que entendamos que sin identidad cristiana vamos a tener problemas en la tierra, en la fe y con el mismo infierno. Nos cuenta en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 13 al 17. Y quiero dejarte como un subtítulo: en el infierno conocen tu DNI cristiano, si es que lo tienes. En el infierno conocen tu identidad. Y no podemos engañar ni a Dios, escuchen, ni a los hombres, ni tampoco al infierno. Por un lado, los hombres, la gente que no cree en Dios, cuando nos mira, sabe si nosotros somos una persona justa, si somos una persona misericordiosa, si somos una persona que tiene palabra. La gente que nosotros, como nosotros decimos en la iglesia, la gente del mundo, conoce nuestra identidad. No podemos hablarle de Dios y la gente dice: este habla de Dios, pero es un mentiroso, no tiene palabra. De modo que el mundo nos conoce, pero también nos conoce Dios. Y también nos conoce la iglesia. ¿Y cómo nos conoce la iglesia? Jesús dijo, nuestro Señor y Dios: por los frutos los conoceréis, no por los objetivos, no porque alcanzó la meta, porque hay muchas formas de alcanzar una meta, pero no todas las formas vienen de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dijo Pablo. Todo me está permitido hacer, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna situación con tal de hacer la voluntad de Dios. Y los cuartos que nos conoce es el infierno. Y lo cuenta el libro de los Hechos, que el infierno conoce nuestro DNI. Y dice así la palabra de Dios en Hechos 19:13. Había allí entonces unos exorcistas itinerantes judíos que también se servían del nombre de Jesús. ¿Qué dice? Se servían, no que servían. Escuché que son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es servirte del Evangelio, otra cosa es servir al Evangelio. Una cosa es servirte de Dios, otra cosa es servir a Dios. Una cosa es servirte del pueblo de Dios y otra cosa es servir al pueblo de Dios. Una cosa es servirte de tu familia, otra cosa es servir a tu familia. Hay una diferencia entre servirte y servir, que cuando me sirvo estoy buscando mi propio propósito y solo para cubrir mis necesidades, mi ideología. Pero cuando yo sirvo a otros, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no busco agradarme a mí mismo, sino agradar a mi prójimo. Ya no busco mi beneficio personal, sino el beneficio. ¿Te sabes qué difícil? Escúcheme bien. Qué difícil es hacer el bien. Tantas veces en estos años que he buscado hacer el bien, lo primero que la gente se enoja con mis consejos. Se enoja con lo que digo y quiere invalidarlo. Si muchos vienen a pedirme consejo, pero ya tiene su respuesta. Entonces, ¿para qué se acerca a mí? ¿Para qué busca el consejo de Dios si ya sabe lo que quiere hacer? Eso es falta de identidad. Y sigue diciendo la palabra de Dios: se servían del nombre de Jesús, el Señor, y en sus exorcismos sobre los poseídos de espíritus malignos. La fórmula, escuché, que utilizaban para echar fuera los demonios en su exorcismo era esta: os conjuro por Jesús, a quien Pablo anuncia. Jesús dijo: echarán demonios en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Los que así actuaban
Dice que era el exorcismo bajo esta fórmula. Eran 7 hermanos, hijos de un tal Esceva, un judío que era jefe de los sacerdotes. O sea, era un religioso importante su padre, religiosos importantes, estaban en el pueblo de Dios, se servían del pueblo de Dios, no servían al pueblo de Dios. Entonces, no hacían las cosas como Dios decía. Pero el espíritu maligno que estaba en ese hombre, o sea, el endemoniado, como dice la Biblia, le dijo esto: conozco a Jesús. O sea, tomó la fórmula y dijo, conozco a Jesús, ¿sí? Y también sé quién es Pablo. En el infierno tenemos registrado el DNI de Pablo, porque sabemos que Pablo no se sirve al nombre de Jesús, sino que sirve al nombre de Jesús. Pero el demonio le dijo, la tercera expresión del demonio, pero ¿quiénes son vosotros? No los tengo registrados en el infierno como que sirven al nombre de Jesús. Más bien los tengo registrados como que ustedes se sirven para su propio beneficio del nombre de Jesús. Pero pronto el poseído se abalanzó sobre estos 7 hermanos y dominándolos a todos, a los 7, dice que los maltrató con tal violencia que tuvieron que huir de aquella casa desnudos, escuche, desnudos y maltrechos. Un solo hombre les pegó a 7 juntos, y no era un karateca chino, de las películas. Les golpeó de tal manera que lo lastimó, hasta la ropa le quitó. ¡Qué paliza que le dio! Maltrechos, desnudos, salieron corriendo por la calle. Y esto se supo, dice la palabra de Dios, en todos los barrios de Éfeso, tanto por parte de judíos como de no judíos, con lo que el temor de Dios se apoderó de todos, dando sobremanera el prestigio de Jesús el Señor. Muchos de los nuevos creyentes no dudaron en reconocer públicamente sus anteriores prácticas supersticiosas, y un buen número de personas que se habían dedicado a la magia recogieron sus libros y los quemaron a la vista de todos. El cálculo aproximado del valor de estos libros de magia y de brujería arrojó una cifra de 50.000 monedas, 50.000 monedas de plata, una fortuna enorme. Y tal era la fuerza arrolladora con que se extendía e imponía el mensaje del Señor. Entonces quiero que entendamos algo, que estos demonios, que eran 7, estas personas que querían echar fuera al demonio, 7 hermanos, sus credenciales ante el cielo, en el cielo no eran correctas. Entonces, por lo tanto, en el infierno sí eran correctas. Y el infierno decía en el libro del diablo, esto no sirven al nombre del Señor. Entonces, por lo tanto, el demonio reconoció el conjuro y sometiéndose a ese conjuro, aunque no era del Señor, dijo, nosotros conocemos a Jesús, sabemos quién es, que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios, y bajo el nombre de Jesús debemos doblar nuestra rodilla como todos los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Lo conocemos, sí. Y también conocemos a ese Pablo, el cual está en los brazos y en las manos de ese Jesús. Las credenciales del Pablo están bien en el cielo y también están bien en el infierno. Y sabemos que a él no podemos tocarle. Y sabemos que si él dice en el nombre de Jesús, tenemos que huir aterrados y obedecerle. Pero ¿quiénes son ustedes para querer usar el nombre de Jesús? ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué autoridad me quieren echar? Y ahí les pegó, les golpeó y salieron desnudos, espantados. Por eso, esta gente, podemos decir, que creían en Jesús o en Dios, pero lo que le faltaba era creer a Jesús. Pablo creía en Jesús, es decir, en su existencia, pero también creía, como lo tenías en el corazón, que para Dios había nada imposible.
que en su nombre podía echar fuera demonios, hacer caminar paralíticos, desaparecer cáncer, virus, pestes, en el nombre de Jesús. Lo tenían claro los demonios. ¿Por qué será? Que muchos pastores, hermanos, líderes, diáconos, gente que va a la iglesia, como estos hermanos de Seba, todavía no lo tienen tan claro, cuando los demonios sí lo tienen claro. Por eso dijo el apóstol, los demonios creen y tiemblan delante del Señor. Nosotros creemos de esa manera. Por eso quiero hablarte desde el principio. ¿Cuándo comenzó el problema de identidad? El problema de identidad comenzó al principio con un hombre y una mujer que tenían una identidad celestial, en donde el diablo no podía tocarles, en donde no existía la muerte, no existía la enfermedad, no existía el mal, los animales eran bondadosos, el león jugaba con el cordero, el león no comía carne, comía pasto, el ser humano no mataba animales para comer, sino que comía de los vegetales y semillas que el Señor le daba. Las aves, la serpiente no mordía a un niño y lo envenenaba, todo estaba en orden, hasta que un día se tentaron y escucharon a la serpiente usada por el diablo, y en ese día ellos perdieron su DNI, perdieron su identidad cristiana. Y cuando Dios vino, lo llamó como diciendo, pueden estar aquí, muéstrenme su identidad. ¿Y cómo estaban ellos? Escondidos y vestidos, porque tenían ahora miedo o vergüenza de que Dios los viera sin ropa. Perdieron el DNI, se lo entregaron a las tinieblas. El diablo arrebató su identidad y desde ese momento nadie más comenzó a creerle a Dios. Sí siguieron creyendo en Dios, por lo cual sabían de la existencia, pero al no creerle a Dios, lo que no había era adoración, alabanza al Dios que todo lo había creado. Solo decían, sí, Dios creó todo, pero ¿quién le adoraba? Nadie. Adán y Eva, al perder su identidad, dejaron de adorar a Dios, dejaron de creerle a Dios. Cuando le desobedecieron, le creyeron a Satanás y ya no le creyeron más a Dios. Y entonces perdieron su identidad cristiana, lo dice en Génesis, en Génesis capítulo 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Y cómo mantener esas señales de identidad cristiana? Lo primero lo vimos, que en el infierno tienen que conocernos y no nos deben conocer como que nos están preparando una habitación en el infierno para cuando nos llegue, cuando Dios nos tome nuestras vidas y dice, vení porque aquí vas a estar. No, porque mi habitación está en los cielos. Jesús dijo, yo voy a preparar moradas celestiales para ti. ¿Por qué? Porque te he dado un DNI que cuando lo muestres en la Jerusalén celestial, en las puertas del cielo, vean tu DNI y digan, pase, porque está firmado tu DNI con la sangre del Cordero de Dios, que te ha limpiado de todo pecado. Y así nos dejarán pasar. Ahora, hay un pasaje en la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 26, ¿qué tenemos que hacer nosotros si hemos perdido el DNI? O si nunca nos ha extendido el DNI, el reino de Dios, porque nunca de verdad todavía te entregaste a Jesús, o lo perdiste, creías y te engañó la serpiente, y hoy solo te queda tu religión, solo te quedan las redes, pero en tu corazón ya no habita Dios, no tienes DNI. Entonces, ¿qué debes hacer? Alguien debe levantarse, tú debes levantarte en el nombre de Jesús, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu papá, tu mamá. Alguien debe levantarse de la familia para recobrar la identidad en esa casa. ¿Y cómo lo haces? Un hijo le nació a Set, descendiente de Adán y Eva. Su nombre fue Enos. Y dice la palabra de Dios que Enos recobró el DNI para la familia.
Porque dice la palabra de Dios en Génesis 4:26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Aleluya. Comenzaron a invocar el nombre del Señor. Qué importante que es lo que estamos oyendo del Espíritu en esta tarde. A invocar. Ahí, la familia recobró. Seguramente Adán y Eva también vinieron a adorar. Sus demás familiares comenzaron ahora no solo a saber que Dios existía, sino también que ahora este Dios que existía era un Dios personal, un Dios real, un Dios que podía caminar con ellos, que podía darle de su bendición, de su presencia, y de tal modo se metió en esa familia Dios que un día vino el descendiente de Matusalén y ese descendiente se lo llevó Dios a Enoc, porque caminó con tanta intimidad que Dios dijo, ya no necesito probarte en esta tierra, y se lo llevó al cielo, porque tenía una gran identidad, un DNI celestial. De modo que dijimos que en el infierno deben conocernos así como nos conocen en el cielo. Si nos conocen en el cielo, nos conocen en el infierno. Si nos desconocen en el cielo, nos siguen conociendo en el infierno, pero desconociendo nuestras credenciales. No tenemos pasaporte para entrar al cielo. No podemos. Estamos sin identidad. También dijimos que para recobrar la identidad o el DNI por primera vez, tenemos que nosotros hacer que otros y nosotros mismos comenzar a adorar el nombre del Señor. Si nunca lo hiciste, hoy es el día. Si lo dejaste de hacer, hoy es el día. Comienza a adorar el nombre del Señor y otros adorarán contigo, primeramente tu familia, tus vecinos, amigos y desconocidos, adorarán el nombre del Señor y así estarás recobrando el DNI celestial. Quiero decirte otra señal de que tiene DNI. Cuando la identidad, tu identidad, mi identidad cristiana es amenazada, ¿qué debo hacer? Pues dice la palabra de Dios que había 3 amigos. Y esos amigos eran los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice esto la Biblia, en Daniel capítulo 3. Les daré una oportunidad, dijo el rey, más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al fuego ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Qué soberbia del rey. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos, que dijo, no el Dios del cual me sirvo, al Dios al cual servimos, aleluya, es capaz de salvarnos. Él rescatará de su poder, majestad. Él tiene más poder. Pero dijeron esto también, pero aunque no nos salvara, si aún no quisiera salvarnos, dejemos bien en claro algo ante usted, que jamás serviremos ni daremos culto a sus dioses, ni rendiremos culto a su estatua de oro que usted ha levantado. Gloria a Dios. Cuando tu identidad es amenazada, aunque sea a costa de pérdida, tú debes mantenerte recto, justo, piadoso, a pesar de que te difamen, a pesar de que se enojen contigo. Tú debes dar la palabra profética, debes seguir firme en la palabra, en la Biblia, le guste a quien le guste. No me puedo callar porque hay algo dentro de mí, un fuego interno que no me lo permite. No me puedo convertir yo a ellos, que ellos se conviertan a mí. Si ellos quieren aguar la palabra de Dios, si las personas quieren hacer de la palabra de Dios su propio negocio, yo no lo haré en el nombre de Jesús. No lo haré. Me mantendré firme profetizando. Me mantendré firme diciendo las cosas como Dios dice. Aunque me quede sin amigos, aunque me quede sin compañeros,
pero yo me mantendré firme en la roca que es la palabra, que es Jesús. Entonces, de modo aquí, aprendemos otra señal. Una señal es que nos conocen en el cielo y en el infierno. La otra señal es que otra gente comenzarán a adorar el nombre del Señor conmigo, porque yo soy un adorador. Otra señal es que voy a servir a Dios, aunque Él no quiera favorecerme en lo que oro. Hey, ¿escuchaste? Aunque Dios no te responda tu oración, aún así debes ser un adorador en espíritu y en verdad. Aunque me tiren al fuego y yo diga, Dios, sálvame del fuego, y no me quiera salvar, me quemaré con gusto, como se han sido quemados muchos hombres y mujeres en la historia, asesinados por leones, lanzas y cuantas torturas, pero el último minuto y aliento de vida dijeron, como Jesús, recibe mi espíritu, Señor. Eso es identidad. No cambio de identidad, no me convierto a los otros, no dejo de creer en lo que sé que es verdadero, aunque no me resulte. Hay muchas cosas que no me han resultado en la vida, que quería un final, que quería una meta, pero Dios no me la otorgó hasta ahora. Pero aún así, nunca dudaré del poder de Dios. Nunca dudaré que para Dios nada hay imposible. Nunca dudaré que Él no lo puede hacer. Y nunca trataré de hacerlo con mi fuerza o con mi poder humano, porque yo creo que no es con fuerza humana ni con poder humano, sino que es con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Y siempre buscaré que lo haga. Y si Él no lo hace, lloraré, sufriré. Muchas veces me deprimiré quizás, pero luego caeré rendido ante el Señor y todas mis cargas se irán. No porque me haya concedido lo que quería, muchas veces, sino porque Él es mi paz. Identidad en medio de la corrupción. ¿Qué hago en medio de tanta corrupción? En medio de tantas situaciones que vemos en las redes, en Google, fake news, y cuántos títulos que parece que todos hablan en inglés, con los títulos y las cosas que hay. Formas de comunicarse que a veces solo es entretenimiento, chabacanerías, usar personajes y dibujos en las redes, en los WhatsApp, de imágenes idolátricas como de Jesús, y usar a Hitler, usar a personajes del mundo que no tienen nada que ver con la fe cristiana, frases, chistes, entre ministros, entre hermanos. Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a eso. Ni Dios tampoco nos llamó a hacer ovejitas online. Por ahora hacemos lo que podemos. Pero esto no es así, porque algunas personas tienen más de un pastor en sus casas hoy. Comen de un pastor y de otro. Dicen, ¿cuál es tu pastor? Y son todos estos que yo veo. No, no es así. Dios te puso en un corral con un pastor que hará lo mejor que pueda para poder pastorearte. Y si no lo hace, orarás a Dios del cielo y Dios te dirá cómo mantenerte firme del pastor de los pastores. Su nombre, te lo presento, se llama Jesús de Nazaret. Identidad en medio de la corrupción. En 1 Samuel encontramos esta identidad en medio de la corrupción. En medio de la corrupción. Los hijos del sacerdote Elí eran corruptos en gran manera. Tan corruptos eran que hasta cometían adulterio y tenían actos sexuales dentro de, escuche bien, dentro del templo. Robaban, pegaban. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Era terrible, pero tenía Samuel, su hermano, que había sido dejado allí por Ana, que ministraba al Señor, que él, en medio de esa corrupción, no se dejó llevar por las redes, por WhatsApp, por Google, por Netflix y cuantos otros medios de ver imágenes, sino que santificó sus ojos, santificó sus oídos, santificó su corazón, su mente. ¿Y cómo hizo eso en medio de esa corrupción? Y no practicó los pecados de sus hermanastros. Él se puso en presencia de Dios y dice la Biblia esto de Samuel. Porque algo había hecho su madre.
Su madre, cuando lo dejó en el templo siendo un pequeñito, dijo, lo dedico al Señor todos los días de su vida. Y él tenía esa identidad y sabía quién era y que su madre lo había dejado allí. Y la Biblia dice de Samuel, Samuel ministraba a Dios en su presencia. ¿Qué hacía Samuel? Mientras había corrupción, mientras que había otro que se entretienen con las redes, con mensajitos y cuantas cosas que no edifican nada. Él pasaba su tiempo ministrando en la presencia de Dios, en la oración. La pastora me comparte algo que creo que les predicó a ustedes. Un Dios con templo y un Dios sin el templo. ¿Qué haces ahora que no tienes el templo? Porque la iglesia no es el templo. La iglesia somos todos los hijos del Señor. Ese siempre es un lugar de reunión, que lo necesitamos estar en forma presencial. Pero que quizás el Señor, este sea el último tiempo y nos puso así y luego nos arrebate, no lo sabemos. Pero mientras tanto, bueno, usaremos correctamente las redes y ministraremos al Señor en la palabra. Yo no escucho de hablar del arrebatamiento, no escucho hablar del infierno, no escucho hablar de la obediencia, de los pecados, nada. Todo es motivacional, humanístico y psicológico. Y así son los mensajes. Me vivo estando de reunión en reunión con pastores de aquí y de allá y con tanta escasez y sed de que alguien diga una palabra de Dios. Y a veces cuando dices una palabra de Dios, se te vienen encima como avispa enojada porque le has hablado la palabra de Dios, que en vez de ser aceite en sus heridas, es como vinagre o alcohol que les pica y se enojan. Porque el que está sano dice gloria a Dios ante el mensaje profético de la palabra. Pero el que está enfermo y no quiere que Dios le sane, grita ante el tratamiento. La palabra de Dios, dice de Samuel, en aquellos días escaseaba y no había visión con frecuencia, dice aquí en la Biblia. Pero ¿qué hacía Samuel? Mientras tanto, dice que él dormía en el templo de Dios, en donde estaba el arca, donde estaba la presencia. En este tiempo, horas, sigue leyendo la palabra. En este tiempo sigue predicando cuando puedes a otro. Muchos ni siquiera en sus estados de WhatsApp lo usan sabiamente. Ponen a sus hijos, a sus maridos, su cumpleaños, sus cuestiones personales. Pero perdón, ¿a quién le importa de la gente que no te conoce tu familia? ¿Quieres fama? ¿Quieres fortuna? ¿Quieres un afiche? ¿Quieres que te adoren? Antes bien debes usar los estados para hablar del Señor, de tu iglesia, de la salvación. Antes bien hasta pones en riesgo a tu familia, poniendo datos personales, las imágenes. No es lo que Dios quiere que hagamos, sino que lo usemos para predicar. Si quieres usarlo, úsalo sabiamente. Y para donde mande vacaciones, y cómo se viste. ¿Qué tiene que ver todo eso? Dejemos que el mundo se entretenga, mientras los hijos y los siervos de Dios hablemos del Dios que resucitó de entre los muertos. Por eso en este tiempo no hay mucha visión con frecuencia. La palabra de Dios escasea. Hay mucha libertad, pero ¿quién predica la palabra? ¿Quién habla del Señor como dice la Biblia? No todos lo hacen, no todos, pero Dios quiere que todos lo hagan. Samuel dormía en el templo en presencia del Señor. Y entonces llegó a esto, a no perder su identidad por la corrupción de donde vivía, de las cosas que tenía que manejar. Por ejemplo, en el mundo hay corrupción, en las redes hay corrupción, dentro de iglesias hay corrupción. No hablo de la iglesia espiritual, sino de la llamada iglesia humana. Pero nosotros oraremos al Señor para no caer en esa corrupción y no perder nuestro DNI, nuestra identidad. Y como no perdió la identidad Samuel en ese medio de esa corrupción, porque muchas veces dice, pastor, ¿cómo quiere que hagas? Mire cómo está en el mundo, cómo hablan, todo mal. Samuel pudo, tú puedes, yo puedo. Y dice de Samuel que Samuel crecía,
Dios estaba con él y que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor, y que todos conocieron que Samuel era fiel profeta de Jehová. Aleluya. Entonces, ¿cómo nosotros haremos que nuestra identidad no se pierda, mejor dicho, no se pierde sola? No perder nosotros la identidad, nuestro DNI cristiano celestial. Dice aquí la Biblia, debemos crecer espiritualmente. Debemos estar con Dios. No debemos dejar caer a tierra ninguna de las palabras de la Biblia. Y todos conocerán que tú, tu casa o yo somos fiel profetas del Señor. Amén. Por último, o 2 puntos más, guarda la identidad de tu padre espiritual. Guarda la identidad. Y aquí encontramos a Eliseo y Elías. Eliseo, para guardar la identidad de su padre espiritual, porque Dios da identidad celestial y luego da una identidad de tu padre espiritual que te enseña. Y dice así, cuando Elías decía, quédate aquí, Eliseo le decía esto: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Yo me identifico contigo, aprendí de ti, hasta que Dios quiera utilizar todo eso. ¿Y qué es lo que le enseñó su padre espiritual? 3 cosas que yo también te enseño. Lo primero era, quédate aquí porque para Betel tengo que ir. ¿Qué es lo que le enseñó su padre espiritual? Que a Dios solo lo podés encontrar en su casa. Betel significa casa de Dios. Solo en su casa. Su casa no es el templo solamente. Tu casa es la habitación de tu casa, tu comedor, tu cocina, tu baño, tu patio, el campo, si tienes un lugar donde salir, el jardín, donde tengas libertad. Ahí se vuelve casa de Dios. Estando en la presencia de Dios, como lo hizo Samuel, en la intimidad con Dios. Y esa es otra señal. Guardar la identidad es la señal de que tú tienes un DNI cristiano. Te identificas. Le enseñó acerca de la casa de Dios. Dijo, yo entiendo que tengo que estar en la casa de Dios y que en donde yo vaya puedo hacer casa de Dios. Cuando estuve en hoteles para predicar, me encerraba en la habitación o el baño y ahí se volvía casa de Dios. Porque Dios me visitaba allí, hablaba conmigo y yo luego hablaba lo que Dios me dijo que yo tenía que hablar. La casa de Dios irá contigo. Seremos como el caracol, llevaremos la casa de Dios a cuesta. Seremos como la tortuga, llevaremos la casa a cuesta. En donde vayamos tenemos que llevar la casa de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y aquí habita Dios. Y aquí hay adoración, aquí hay culto, aquí hay alabanza por mi boca, en mi mente, en mis manos, en mis pies, en mis ojos, en mis decisiones. Soy como el caracol y como la tortuga que llevo la casa de Dios a cuesta. Pero también le dijo su padre espiritual, su pastor Elías, le dijo a Eliseo, Eliseo, quédate aquí porque para Jericó tengo que ir. ¿Sabe qué es esto? Jericó era lo que le enseñó el pastor y lo que enseño. La victoria no está en nosotros, la victoria está en Dios. Y le dijo claro, muy claro, en Jericó cuando estaba Josué. Josué, tú no tienes que agarrar pico y pala para romper el muro. Solo sigue mi estrategia, rodea, alaba, ora. Y en la 7ª vuelta del 7º día verás que yo derribo el muro y tú no lo derribas. Yo gano la batalla por ti, aleluya. Y la muralla se derrumbó. Eso también enseño. No es con tu fuerza, con tu dinero, con tu inteligencia, con tu astucia. Puedes lograr amigos, sí, se logran muchas cosas. Pero cuando pase por fuego, permanecerá tu obra. Porque dice que será aprobada por fuego. Yo no busco que los demás vean todo lo que hice. Muchos hacen mucho, pero delante de Dios tiene valor. Quizás lleguen dos pastores o 2 hermanos o 2 líderes al cielo. Y llega uno que hizo grandes obras, levantó muchas iglesias y predicó y ayudó a la gente. Y pase y entró al cielo. Y le dice, ¿dónde está mi mansión? Y Dios le dice, allá.
y es una casita de barro con una chapita. ¿Eso es mi mansión? ¿Todo lo que yo trabajé? Y se va triste. Y viene el otro y este lo mira. ¿Dónde está mi mansión? Y allá. Le muestra un palacio de oro. Dice, ¿cómo él? Si él no hizo todo lo que yo hice. Claro, él no hizo lo que tú hiciste. Porque muchas de las cosas que tú hiciste, lo hiciste sin que yo te haya mandado. Pero él no logró atrapar al mundo para que lo aplauda, pero me obedeció en todo lo que le pedí. Entra al gozo de tu Señor. No es por las obras. Mucha gente puede lograr grandes triunfos en la iglesia, pero en realidad es lo que yo obedecí lo que hace que sea conocido por Dios y que me conozcan en el infierno. No es lo que hago, sino lo que obedezco. Y tercero le dijo, voy al Jordán, quédate aquí. El Jordán era, o sea, primero le dijo, en la casa de Dios, en la búsqueda, en el apartamiento. Segundo le dijo, no te preocupes, por más que sea grave tu situación, la batalla es del Señor. Él dará la victoria. Tú y yo no somos victoriosos, somos más que vencedores de Cristo Jesús. Porque muchos predican que son los victoriosos, pobres, dejaron a Jesús afuera. Jesús venció. Yo tomo de la victoria de Jesús, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Quédate, tengo que ir al Jordán. ¿Por qué? Le dijo el Jordán. Porque en el Jordán le enseñó que estaba el Dios de los milagros. El Jordán se abriría. El Jordán se abriría, habría milagros. Que cuando extendiera la mano sobre los enfermos sanaría. Cuando pusiera la mano sobre los muertos resucitarían. Él era, eso le enseñó su padre espiritual, a estar en la presencia, en el apartamiento, a estar y a tomar la victoria del Señor, porque no es con nuestra fuerza, con el Espíritu Santo. Y tercero, a que existe un Dios de milagros. Y como existe el Dios de milagros, yo creo en los milagros. Y él sabía muy bien que buscando a Dios de esa manera, Dios le daría la victoria. Y cuando necesitaría abrir los cielos se abrirían. Cuando necesitaría abrir el río se abriría. Cuando necesitaría poner la mano sobre un niño muerto, el muerto niño resucitaría. Que todo sería posible. Que si había que multiplicar aceite, lo haría. Si había que multiplicar pan, lo haría. Eso le enseñó. Esa era la señal de su padre espiritual. Y esa señal debe conservar a aquellos que están formados por el Señor con su Padre espiritual. Por último, hablamos de Pedro. Pedro niega a Jesús. De modo que en lo anterior tenemos que decir, tan cierto como el que el Señor vive a nuestro Padre espiritual, a nuestros maestros, y que tú vives, nunca te dejaré. Como se lo decimos a Dios, se lo decimos al siervo o a la sierva de Dios. Pero Pedro dice que se presenta delante de Jesús. Jesús dice que lo van a matar y Pedro dice, nunca hagas, yo nunca te voy a dejar. Y Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, vos me vas a negar 3. Pedro. Señor, si es necesario, voy a morir por ti. Pero llegó el momento de la prueba. Jesús es atrapado y se lo llevan a Jesús y lo niega, como hemos leído en el pasaje. Una vez, jura, rejura, dice malas palabras, insulta, maldice. Y cuando cantó por segunda vez el gallo y se cumplió la palabra, entonces Jesús, que estaba en el patio, se dio vuelta, miró a los ojos a Pedro, y Pedro miró a sus ojos. Yo no quisiera nunca tener que enfrentar la mirada de Jesús cuando uno le traiciona. Y en esa traición los ojos de Jesús seguramente no le condenaron. Le dijeron seguramente en esa mirada, Pedro, te lo dije, pero he orado por ti. Pedro, te perdono. Pedro, solo arrepiéntete. Pedro, yo no te condeno. Sé que la carne es débil. Sé que eres un ser humano, pero sé que me amas, Pedro. Sé que en el interior tienes amor por mí, Pedro. Mi mirada no es de condenación. Mi mirada es de que entienda que yo soy el que soy. Que soy el Mesías, que soy el Cristo, al cual tú le dijiste por revelación de mi Padre, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, yo te amo. Y ya no aguanto más, Pedro. Se derrumbó, se quebró, salió huyendo entre lágrimas y se tiró en la calle, dice, a llorar
amargamente. En ese llorar se arrepintió por gracia del Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasó? En un instante perdió su DNI, Pedro, pero en el arrepentimiento recobró su identidad. Dijo, es verdad, negué, pero yo soy lo que el Señor hizo de mí. Soy Pedro, al cual ahora ya no soy Simón. Jesús me dijo, soy Pedro, tú eres Pedro, tú serás pescador de hombres, vas a pescar hombres para mí, Pedro. Y lloró y recobró su identidad. De modo que señales que vemos en una persona si tiene el DNI de Dios, primeramente vemos que cuando ora, los demonios lo conocen, porque cuando ora echa fuera demonios, la gente se manifiesta, porque tengo el DNI de Dios. En el cielo me conocen, en el infierno me conocen. También entendemos que tenemos al DNI cristiano como señal, porque adoro a Dios y otros adoran a Dios conmigo cuando yo adoro, como hizo el hijo de Set, Enos. Pero también entendemos como los amigos Sadrach, Mesach, Abednego, los amigos de Daniel, que en medio del horno de fuego, ellos dijeron al rey, si quieres quémanos, pero si Dios nos quiere salvar, puede hacerlo. Y si no nos salva, no importa, él sabrá el propósito que tiene. Yo no busco tener éxito, busco que Dios haga su voluntad. Y si la voluntad de Dios es que muramos aquí quemados, que así sea. Pero aún así, no vamos a arrodillarnos y vamos a perder nuestra identidad, porque nuestra identidad está en Jehová de los ejércitos. Otra señal, como vimos, es que uno crece como Samuel, porque Dios está con nosotros, porque nosotros nos dejamos caer a tierra en una de las palabras, las obedecemos y luchamos para hacer la voluntad de Dios, y la gente comienza a decir, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, tiene palabra, es intachable, es irreprochable, podrá equivocarse porque es un ser humano, pero cuando lo hace te pedirá perdón, volverá el paso atrás si hay que hacerlo. Y todo el mundo dirá, ella, él, son fieles profetas del Señor. Y vemos también en guardar la identidad espiritual del Padre. Cuando uno guarda la identidad, dice, tan cierto como el Señor vive y como que mi pastor vive, no lo voy a dejar. Porque entiende que Dios pone a una persona en una iglesia, lo pone bajo cuidado de pastores, porque tiene propósitos en ese lugar y con él y con su familia. Y por último, si perdiste tu identidad cristiana, como Pedro, por un momento a veces podés perderlo. En algún momento podés equivocarte o pecar, pero existe algo, la sangre del Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Recobra tu identidad y la sangre se hace efectiva cuando nosotros nos arrepentimos, como Pedro, no cuando sentimos culpa, no cuando pedimos perdón humano. Ay, perdóname, no te lo hago más, No, no es un perdón humano. Es arrepentimiento. Y lloro amargamente por una mirada de Jesús. Jesús te está mirando ahora. Está mirando a tus ojos. Te está diciendo, yo sabía que me ibas a traicionar. Sabía que si yo te saco del templo donde te reúnes y tienes que estar a solas, que ibas a fracasar. Pero yo no te condeno. Vuelve a mí y yo me volveré a ti. Acércate a mí y yo estaré contigo. Lleva mi casa a cuesta como el caracol y como la tortuga. Entiende que es con mi poder que vas a derribar los muros. Entiende que soy el Dios de milagros. Que pase lo que pase en la economía, en la salud, en la familia, nada pasará fuera de mi voluntad si tú me buscas. Y si me crees a mí, dice Dios, a mí. Si crees, yo seré el Dios milagro para tu vida. Por último, para terminar, Pedro y Juan iban a la oración. Un paralítico todavía le dice, ayúdame, tiene la mano para que le den una limosna, que le den dinero. Y Pedro mirándole a los ojos fijamente. Yo estoy seguro que Pedro se habrá acordado de la mirada de Jesús, hizo lo mismo, lo miró a los ojos, pues dice, mirándolo fijamente al paralítico. En esa mirada le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Y al instante recibió mucho más que un dinero que solo sirve para un momento en la vida, recibió sus piernas, ahora no para pedir limosna, sino para ganar su propio sustento, y entró al templo con Pedro y Juan, alabando y glorificando al Dios de los cielos. Pero aconteció que lo apresaron por el milagro, porque no querían que el cristianismo siguiera adelante, y lo amenazaron, pero ellos dijeron que tenían que obedecer a Dios y a los hombres. Tengo que obedecer a la Biblia antes que a los amigos, que a hermanos, ministros o iglesia que quieran torcer esta palabra del Señor. Voy a obedecer acá aunque me dejen solo. Voy a obedecer a esto. Esto es mi refugio. La palabra del Señor. Y dice en Hechos capítulo 4, y te leo esto para terminar. Los discípulos de Jesús oran a Dios. Vuelven, los sueltan, salen con temor. Su identidad cristiana quedó golpeada, tuvieron que enfrentar el riesgo de cárcel o de muerte, pero es como que superaron la prueba y le dijeron a ellos, a costa de que los maten o los encarcelen, tenemos que obedecer a Dios y no a ustedes, vamos a seguir predicando en el nombre de Jesús. Le mostraron, mira, acá está mi documento, yo tengo documento del cielo, este documento hace que yo pueda predicar aunque usted no quiera, aunque ustedes me maten, predicaré. Pero cuando sale de ahí, seguramente, las opresiones diabólicas, los temores humanos invaden a ellos y llegan a la casa con temor y comienzan a contar, y seguramente la congregación o los hermanos presentes comienzan todos a tener temor a la persecución, a la muerte, porque los mataban, los encarcelaban. Y dice, esto aconteció. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que había dicho la Junta Suprema, los religiosos. Luego de escucharlos todos juntos, ¿qué hicieron? Oraron. No, voy a hablar con un diputado, con un senador, yo conozco a tal. No. Oraron. Gloria a Dios. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de David, que estaba a tu servicio, no se servía de Dios David, sino que estaba al servicio de Dios. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Dios escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilatos, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú eligiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido. Fueron instrumentos de la gloria del Señor, aún dándole muerte a nuestro Señor. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie, no importa lo que opinen, que te digan santulón, místico, ¿quién te la crees? Tú simplemente dile, tengo el DNI cristiano. Ayúdanos a sanar a los enfermos para cerrar la boca y hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús. ¿De quién? Que vea el poder nuestro, el superapóstol, el superpastor, el superprofeta. No, para que vean a través de los milagros, señales y prodigios, el poder de Jesús. De Jesús. De Jesús. A quien tú elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor la palabra del Señor. ¿Cuál es la última señal que hoy te dejo? Es un hombre o una mujer de oración
que están llenos del Espíritu Santo. Por su fruto los conoceréis. Están orando y llenos del Espíritu Santo. Pero no levantó ni una iglesia, pero están orando y llenos del Espíritu Santo. Pero no fue a predicar ninguna nación como el apóstol tal, pero están orando y llenos del Espíritu Santo. Orando y llenos del Espíritu Santo. Así estaba cuando esperaban a Jesús en el templo. Estaba Ana, estaba Simeón. ¿Y qué pasó? Llegó Jesús. Ellos no levantaron templo, no hacían nada, vivían ahí. Pero cuando llegó, ellos sabían que ese era el Mesías. Que ese era el Mesías. Estaban orando, ayunando, llenos del Espíritu Santo. Esta es la señal más importante del que tiene DNI cristiano. Cuando miran en los libros, dice, ora, ayuna, está lleno del Espíritu Santo. Tiene la señal de su padre espiritual y de su iglesia. Toda la gente conoce que es un fiel profeta del Señor. Sabe que no se sirve del nombre de Dios, sino que sirve a Dios. En el infierno conocen que tiene DNI, porque está escrito en el libro de la vida aquí en el cielo. Todas otras personas cuando se acercan a él o a ella, inmediatamente comienzan a adorar a Dios, porque no les comienza a hablar del mundo, no les comienza a hablar de los problemas, no los entretiene con las redes, con chistecitos o dibujitos, sino que le transmite el mensaje del cielo. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora, te adoramos, te exaltamos. Tú vives para siempre, tu reina ahora llena del Espíritu Santo. Algo se va a romper, algo va a suceder. Los cielos se abrirán, algo aquí ha de pasar. Hermano, prepárate para recibir que algo grande viene y tengo que sanar. Sanando el Señor, está sanando el Señor. Y tengo que sanar. Me está sanando el Señor, me está sanando Jehová, porque algo grande viene y tengo que sanar. Levántate y sana, levántate y sana, en el nombre de Jesús, levántate y sana. Sí, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Recobra tu DNI ahora en el nombre de Jesús, así como lo hizo Enós. Comienza a adorar y invocar el nombre del Señor. En este mismo momento tienes que saber que para Dios no hay nada imposible. Es a Dios a quien servimos capaz de salvarnos. Todos conocen que amamos a Dios. Tan cierto como que Dios vive. Tengo una iglesia en donde estar cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Y si he perdido por un instante mi DNI, me arrepiento, perdóname, Señor. Lléname de espíritu de oración, lléname de Espíritu Santo ahora, porque algo grande vendrá sobre ti. Oh, gloria a Dios. Levántate y sana, levántate y sana, en el nombre de Jesús. Levántate y sana. Levántate y sana ahora. Recibe la bendición ahora. Recibe el poder de Dios ahora. Ahí está moviéndose la mano de Dios. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Que se rompan las cadenas de peste, de enfermedad ahora. Que se rompa todo ataque del diablo, toda amenaza contra tu identidad. Recobra la identidad en Jesús. Recobra tu DNI. Vuélvete al Señor, aunque si aún le has traicionado. Levántate y sana en el nombre de Jesús. Ahora, póstrate delante de Dios. En el nombre de Jesús, recibe. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. A ti sea la gloria, Señor. Que la paz de Dios esté contigo. Gloria a Dios.